Hola, ¿qué tal amigos de la Academia Interamericana de Coaching? A nuestros seguidores en Facebook y también a nuestros seguidores en YouTube. Ya es viernes, como siempre a la 1 de la tarde, como lo estaremos haciendo no solamente el día de hoy, sino en las siguientes semanas. Pues vamos a tener una charla padre, una charla con la grata compañía de Adolfo Soto. Adolfo Soto, que ha sido pues una de las personas que también ha dejado una gran huella, que nos ha dejado grandes aprendizajes. Él recientemente, el año pasado, apenas se graduó como Master Coach. Saben que han obtenido ese grado a partir de que escribieron junto con nosotros, junto con Enrique y otros 28 autores, ese libro que marcó, que también ha dejado huella y que creo que fue sumamente importante el año pasado al inicio de la pandemia, que fue el libro de Disruptivo, Transformación de la Persona, el Líder y la Organización. Y bueno, pues cuando empecé a leer el capítulo que escribió Adolfo, que está aquí con nosotros, yo quedé maravillado. Ya más o menos tenía una idea de cómo Carl Jung habló de la sombra en aquel entonces. Sí, cuando hace más de 100 años tal vez, corrígeme si me equivoco, Adolfo. Pero cuando lo compartió Adolfo, no solamente en el capítulo, sino en los diferentes foros a los que invitamos a Adolfo para estar con nosotros y hablar de la sombra, yo quedé maravillado. Tuve una mejor visión de la utilidad de la sombra para volvernos personas más completas, para volvernos personas más seguras. Y qué mejor que hablar de la sombra, porque parece que esta pandemia que inició hace ya más de año y medio, pues nos reveló a nosotros, nos reveló no solamente en nuestras luces, en nuestras habilidades, sino también dejó entrever pues aquellas partes de nosotros que no son tan agradables, aquellas partes de nosotros que rechazamos y que muchas veces en coaching nosotros también usamos la sombra como un recurso al que a veces podemos ir recurriendo para sacarnos a flote. Yo he dicho en algunos foros que a veces esas sombras nos sirvieron en alguna parte de nuestra vida para pues, ayudarnos a sobrevivir. Entonces, a veces escuchamos que dicen, no tengas miedo, o no sé, establecen ciertos estereotipos que parecería que solamente el ser humano tendría que ser todo luz. Y Positivismo en exceso, ¿no? Eso es lo que exacto, vivimos, ¿no? exacto. Entonces, el título que Adolfo le puso a su capítulo es Bailando con la Oscuridad. Y el tema, tal vez no, la idea es que no nos hables tanto desde lo teórico, sino desde lo personal, que nos hables desde tu oscuridad, Adolfo. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has bailado con tu oscuridad en este año y medio que llevamos, pues, en esta nueva etapa de la humanidad, en la que, pues, esta es nuestra nueva normalidad? Pero ¿cómo esa oscuridad, cómo has convivido con ella, Adolfo? Bueno, para los que no están, gracias Dani por la oportunidad, por la invitación, y pues es un honor estar aquí con ustedes. Justo estoy hablando y están martillando ahí, entonces, por si se escucha ahí el martilleo, pues me disculpa. Para los que no conocen el término de sombra o de esta parte oscura que todos tenemos, yo creo que ya es muy familiar que o todos nos, de alguna manera, tenemos como esa experiencia con la oscuridad y lo vemos ahora en nuestra cultura, ¿no? Si has visto Star Wars, si has visto muchas, o las películas de miedo, ¿no? En realidad ahí se ve reflejada pues este lado oscuro que generalmente está proyectado en alguien, ¿no? En un malo. Y hay unos buenos, ¿no? Incluso las películas de superhéroes, ¿no? En donde hay un malo, donde tenemos que proyectar o mandar toda nuestra oscuridad hacia allá, porque no nos atrevemos a verla en nosotros mismos, entonces tenemos que sacarla hacia afuera. Entonces, para mí descubrir esta parte oscura que sí existe, pues mi primer acercamiento es que tuve que aceptar que existe un inconsciente. No podemos aceptar o no podemos acercarnos a la sombra si no nos acercamos al inconsciente, ¿no?
digamos que ese fue uno de los golpes narcisistas que le da Freud, ¿no? O sea, aparte de Copérnico, que nos dice que la Tierra no es el centro del mundo, aparte de Darwin, que nos dice, pues ustedes somos un animal más, ¿no? En realidad no hay una divinidad en nosotros como pensábamos. Bueno, eso es lo que él dice. Y después viene Freud y nos dice, pues, ¿qué creen? Ustedes no son el amo de ustedes mismos, ¿no? Existe un ente, existe dentro de nuestra psicología, pues, una parte inconsciente que no somos capaces de ver hasta qué punto nos condiciona, ¿no? Y nos hace ver la vida de otra manera o de una manera distorsionada, ¿no? O bien nos dejamos llevar por ese inconsciente, ¿no? Es como esta casa embrujada, el inconsciente podríamos compararlo con esta casa embrujada que tú te metes y no hace lo que tú quieres que haga la casa embrujada, sino que se comporta de una manera irracional o que tú qué está pasando con esta casa, por qué se abren las ventanas solos, por qué las puertas se cierran, ¿no? Por qué aparecen cosas, ¿no? O desaparecen. Entonces, ese es el inconsciente, ¿no? De alguna manera está ahí y viene a mostrarnos algo. Entonces, contestando un poquito tu pregunta, yo empecé con la sombra cuando vi una frase de Jung que ya hemos a lo mejor mencionado o algunos conocen, que es que Jung decía, prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. Entonces, cuando yo dije, bueno, entonces se vale no ser tan bueno, ¿no? Porque de alguna manera yo en mi vida me había esforzado muchísimo por ser un hombre bueno. Al final había fracasado, ¿no? O sea, todos fracasamos en ese intento de cumplir expectativas, un yo ideal, no equivocarse nunca, ¿no? No cometer errores, eh, o no cometer pecados, ¿no? Como dirían en otras instancias. Pero la idea, cuando yo leo esta frase de Jung donde dice, pues no es solo ser bueno, ¿no? Sino ser completo, ¿no? Entonces también tenemos esta parte rechazada en donde culturalmente podemos decir, bueno, todo es posible, todo se puede, vibra alto, tú puedes, ¿no? Todo se puede. Y de alguna manera nos enseñan a ir rechazando esta parte oscura que, que no nos gusta y que de alguna manera no solamente la queremos, la rechazamos, sino que como mi vecino queremos darle martillazos a esa y desaparecerla, ¿no? Entonces, definitivamente, en ese intento y en esa guerra empieza el conflicto hasta que llega un momento en nuestra vida, en mi caso, pues fue enfermedad, que gastritis, colitis o cualquier dolor físico, por ejemplo, para mí eso fue lo que me detonó. Tiene que haber otra forma, ¿no? No se puede vivir con estas neurosis que no sabemos por qué nos pasan o por qué me duele tanto la cabeza, ¿no? Después de, obviamente, un análisis clínico, ¿no? Que no hay un motivo real de esta colitis nerviosa, por ejemplo, ¿no? O de una gastritis también, ¿no? Que ahí sí puede ser por alimentación y todas otras cosas, pero también los mismos doctores te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Pues puede ser un tema de nerviosismo, puede ser un tema de otra cosa, ¿no? Entonces, para mí fue eso, más otras muchas cosas de insatisfacción en la vida, decir, sabes que yo no quiero dedicarme a lo que me dedico, o no sé qué estoy haciendo aquí, o cuál es mi propósito, ¿no? Que parte de eso es por lo que yo llego a la YAC, ¿no? Con Enrique y contigo y con Tony. Sí, pues muy interesante esto que nos compartes, Adolfo. También, bueno, mucho de esto que hablamos se habla desde la psicología y son temas que de un modo u otro abordamos también en la disciplina del coaching. Yo escuchaba en la carrera que inconsciente es destino. Si mientras menos descubres ese inconsciente, mientras menos lo integres, pues va a someterte y pues luego de ser una persona completa, va a ser una persona con mucha angustia. Me gusta esta parte que comentas porque esa parte oscura cuando no es reconocida se manifiesta a través de lo que se conoce como somatizaciones. Y, y es interesante porque parecería que, bueno, esta parte, tú nos dices que la parte oscura pues también es parte de nosotros, nos pertenece, pero es una parte nuestra y parece que cuando estamos rechazando esa parte oscura,
que tal vez puede ser la mitad de nuestro ser, pues también nos estamos rechazando nosotros mismos. Sí, entonces a veces pongo la alegoría de que, bueno, pues la luna, sí, como las lunas de octubre que están maravillosas, Exacto. que están para fotografiarse todas las noches, pues la mitad está iluminada. Y dices, wow, pero la otra parte está oscura y ni modo que la luna diga, bueno, pues no me gusta esta parte oscura y me voy a quitar la mitad de mí. O sea, esa es un poquito la alegoría. ¿Qué piensas Pues de esto? la misma Tierra, ¿no? O sea, la misma Tierra está siendo iluminada en este momento pero hay otra parte en donde está donde hay oscuridad, ¿no? Y la naturaleza es así, o sea, siempre vivimos en esta dualidad, pero por este yo ideal, y de hecho, lo que decía Freud también es que ahí viene nuestra neurosis, ¿no? En el momento en el que este yo ideal eh, se empieza a pelear con estas pulsiones o con estos instintos que traemos, es cuando vienen las neurosis, ¿no? Es decir, cuando hay un conflicto ahí entre que el inconsciente quiere salir, lo inconsciente quiere salir y que el yo la reprime y dice, no salgas, ¿no? Todos hemos tenido, no sé, en alguna vez que alguien llega a tu casa a visitarte, ¿no? Pero no te avisó que iba a ir, ¿no? Y entonces no se está 1 hora, se está 2 horas, se está 3 horas y tú tenías pensado hacer cosas que no, que dices, oye, ¿y este señor cuándo, o esta señora cuándo se va a ir? Y no se va, ¿no? Pero nosotros por educados no le decimos nada, ¿no? O por no, se nos hace que nosotros, pues por querer ser buenos, precisamente, pues nos tragamos esa, ¿no? No, pues no le digas nada. Y entonces, al final termina yéndose y tú vas, no sé, por ejemplo, vas manejando y entonces de la nada le empiezas a gritar a los conductores porque Sí, se te metió, porque o una señora que iba pasando, cruzando la calle, entonces hizo que tú te frenaras y entonces le empiezas a gritar al otro. En realidad lo que está sucediendo es que la sombra cobró vida, ¿no? Y eso nos pasa. Generalmente la sombra va a cobrar vida cuando con las personas que más quieres, porque son las que más te conocen. claro. A veces salen los carros o también sale cuando vas al supermercado y te empiezas a pelear con el cajero y el cajero pues no tenía la culpa de tu neurosis o tu rollo, ¿no? Pero generalmente es cuando llegas a tu casa y pues no está tus hijos o está tu esposa o está tu esposo y entonces de la nada por cualquier mínima cosa tú empiezas a gritarle o empiezas a reclamarle algo y entonces o de la nada le dices métase a bañar, no se han bañado y no sé qué, los niños, ¿no? Y Sí. entonces en realidad terminan absorbiendo esa sombra los que están a nuestro alrededor. Y eso nos pasa muchísimo porque no sabemos expresarla o porque no supimos expresar nuestro enojo, nuestra inconformidad o poner los límites con la persona que teníamos que hacerlo en el momento que teníamos que hacerlo, ¿no? Claro. Y no se trata de gritar, y ahí viene la sombra, ¿no? De esa represión en donde yo supongo que tengo que comportarme o hacer ciertas cosas de cierta manera, pero en realidad me estoy obligando a hacerlas. Y entonces ahí viene la sombra, ¿no? Sí, y tal vez pueda ser en parte porque esa sombra la aprendimos a ocultar desde niños, tal vez, ¿no? Desde los introyectos. Tienes que ser un buen niño, tienes que ser educado, siempre tienes que estar con una sonrisa, siempre tienes que dar lo mejor de ti, siempre tienes que ser el mejor en todo. O Pues los niños no lloran, Dani, porque, ¿no? Aquí no le dijeron, los niños no lloran, no te enojes, no sé qué, no estés triste, ¿no? Todas estas, o los niños no se ensucian, tienes que ir bien peinado, tienes que estar no sé qué, tienes que usar cierta ropa, etcétera, ¿no? wow, wow. Oye, Adolfo, y bueno, me imagino tú has hecho un trabajo importante, un trabajo en lo personal, porque yo creo que de cierto modo al estar nosotros acompañando a otras personas a aceptar sus sombras o integrarlas más, pues primero implica un trabajo personal. Pero ¿cómo lo has hecho tú, Adolfo? ¿Cómo has hecho para trabajar esta parte de integrar tu sombra? Pues así, a martillazos. Digamos que fíjate lo que decía, estaba leyendo la autobiografía de Jung, y Sí, Jung dice al principio, mi vida ha sido la realización de lo inconsciente. ok, O sea, él admite que su vida
pues en realidad siempre fue una realización de lo inconsciente. Es decir, estuvo haciendo cosas de manera inconsciente que no se dio cuenta, ¿no? Y al final cuando está escribiendo su biografía, creo que la escribe ya con 80 años, o la comparte ahí con alguien, alguien le está apoyando a hacer eso, él pone como parte de su introducción que su vida fue eso, ¿no? Una realización de lo inconsciente, en donde uno participa porque tiene que participar, ¿no? Pero no fue algo consciente, sino es a posterior, o sea, ya que pasó, entonces te das cuenta, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Para mí ha sido así, ¿eh? O sea, en estos años que tengo trabajando con mis sombras, se trabaja todos los días. Se tiene que trabajar todos los días. Es decir, al final, o ya después que, no es antes, ¿no? O no hay algo que podamos hacer, muchas veces no hay algo que podamos hacer para decir, ya no voy a tener sombra, no, siempre vamos a tener sombra, ¿no? Es un trabajo que decía Jung, es un trabajo que dura toda la vida, o sea, no se acaba, y no se va a acabar nunca, ¿no? Es decir, ¿en qué momento ya no voy a tener sombra, ¿no? Eso no va a suceder, ¿no? Es como, ¿en qué momento vas a dejar de tener inconsciente, ¿no? Siempre va a haber inconsciente, porque siempre va a haber algo que el inconsciente lo que cuida es que lo que llegue al yo, o más bien hay alguien intermedio ahí cuidando que no todo lo inconsciente pase al consciente de manera rápida y directa, ¿no? Porque nos vamos a volver locos. Porque hay demasiada información y demasiadas cosas metidas en el inconsciente, ¿no? Todos conocemos como ese iceberg en donde esta parte de arriba es el consciente, pero todo lo de abajo del iceberg, pues es el inconsciente. Imagínate toda esa información que se haga consciente de una, pues no hay manera de recapacitar o de analizar, de integrar esa información, ¿no? Y nos pasa lo mismo con la sombra. Cuando sale, después de que sale, tendríamos que tomarnos un momento y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Tiene que haber un momento de reflexión y así trato de hacerlo yo, ¿no? Porque igual me dicen, ¿eh? O sea, no creas que a mí no me dicen, pero igual mi esposa me dice, oye, tú que trabajas con la sombra y te salió la sombra, ¿no? Pues obvio me va a salir la sombra, ¿no? No vayan a pensar que no tengo, claro que tengo, ¿no? Y va a salir. El tema es que cuando te des cuenta que salió, eh, te tomes un minuto y digas a ver qué pasó, ¿no? En qué momento reprimí, qué cosas quise hacer y no pude hacer, de qué manera lo dije, y entonces pedir perdón, disculpas, decir, ¿sabes qué? Lo expresé de una mala manera, dirigirme con la persona que debería haberme dirigido originalmente, porque generalmente eso sucede, ¿no? Claro, claro. Pero también están los miedos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu mayor miedo? Entonces, para mí, por ejemplo, uno de mis mayores miedos era hablar en público. Claro. Entonces, también detrás del miedo está la sombra. Y la sombra no solo es negativa, ¿eh? También hay una parte sombra, por ejemplo, alguien que tú admires mucho y que tú digas, yo quiero ser como fulano, ¿no? O yo quiero ser como tal, y ese es como mi modelo. Y tú ves ciertas características en esa persona. Todas estas partes eh, que tú dices no reconocidas en ti, que las reconoces en otro, pues realmente también son parte de tu sombra que está ahí guardada, porque tú dijiste, no, yo no soy eso, ¿no? En el momento que digo, yo no soy eso, en ese momento también forma parte de tu sombra, ¿no? Y normalmente la sombra, así como ocurre con nosotros, que se proyecta, dado un halo de luz, pues lo proyectamos en otros, esas partes que no nos gustan, ¿no? Así es. Hay un autor que dice que esas partes es el oro. Ajá, ok. Ese es tu oro que tú dejaste regado por ahí, por todos lados, porque dijiste, mira, yo no sé hablar bien, pero fulano sí sabe, ¿no? Entonces, mira, vamos a decirle que él hable, ¿no? Yo no sé hacer muy bien cosas, entonces estas cosas las hace bien mi esposa, ¿no? Entonces vamos a dejarle ese oro para que ella los haga. Y así, ¿no? Vamos dejando como ese oro regado por todos lados y en realidad son cosas que también nosotros podemos desarrollar. Entonces podemos estar aquí hablando y ya no siento el miedo que sentía antes o el pavor, ¿no? Ni siquiera había podido dormir, ¿no? Para empezar.
Entonces, son cosas que también deberíamos que preguntarnos. Oye, ¿cuál es mi mayor miedo? ¿Por qué tengo miedo a esto? Ujú. ¿Por qué tengo miedo a dedicarme a tal cosa o cambiar de carrera en este punto de mi vida, ¿no? O Sí, me pasó a mí, ¿no? Que yo dije, pues voy a cambiar de carrera, ¿no? Entonces, pero ya tienes 40 años, no importa, ¿no? claro. Sí, y parece que lejos de estar reprimiendo ese miedo, así como diciendo, no, no, no tengo miedo, este miedo no, no existe, más bien te estás atreviendo a reconocerlo. Y tal vez inclusive cuando estamos reconociendo ese miedo o cualquier emoción que cataloguemos como negativa, sería importante preguntarnos cuál es su función o para qué está ahí, ¿no? Así es. De alguna manera, lo que tú dices, ¿no? De alguna manera nos ha ayudado ese miedo a algo, ¿no? O si yo generalmente estoy triste, pues esa tristeza me ha ayudado a algo. Por eso es que se repite, ¿no? O si yo estoy enojado regularmente, pues es porque ese enojo me sirve de algo, ¿no? En el caso del miedo, mucha gente me pregunta, bueno, es que tú ya no tienes miedo, no, sí tengo, mucho. El tema es que ya, para mí el miedo ya no es un indicador, ¿no? Que generalmente decimos, ah, tengo miedo, entonces no lo hago. Ese es Ujú. el problema, ¿no? Pero el miedo no puede ser un indicador, digo, a menos que quieras hacer una locura, pues ahí sí, detente, ¿no? O sea, que tu vida de tuya o de los demás esté en riesgo, ahí sí detente, ¿no? Pero si es hablar en público, si es estudiar algo nuevo, si es, eh, no sé, tener una conversación con alguien. Sí, eh, hay casos, o andar en bicicleta, ¿no? O sea, claro, vas a tener cuidado o quieres aprender a hacer, a cocinar, ¿no? Claro que te puede dar miedo quemarte, ¿no? Pero con el sí, entrenamiento debido sabes que puedes lograrlo, ¿no? claro. Entonces, Entonces bueno, parecería que la sombra también es un recurso, ¿sí? Entonces parecería que no, no solamente hay que reconocerlo, sino saber cuándo dejar la sombra, cuándo ponerla a mi servicio. exactamente, porque se puede confundir, Dani, ¿no? Ujú. Es decir, yo como pues todo lo que llega a mi sombra, entonces yo empiezo a dar palos por todos lados, ¿no? Entonces, para que no se reprima, entonces yo te digo directamente lo que pienso de ti, y entonces viene alguien y la corro de mi casa, no, no, yo ahorita no te puedo atender, vete, ¿no? Pero no sabía, en realidad no sé a qué venía, ¿no? Entonces yo ya de entrada empiezo a dar palos a todo el mundo porque no los quiero, ¿no? O Ajá, porque yo tenía pensado otra cosa, ¿no? También podemos confundir eso y decir, ah, pues para no tener sombra, yo empiezo a decir cosas y hacer cosas que en realidad probablemente pues me van a llevar pues a no tener una buena relación con los demás, ¿no? claro. Entonces también hay que saber en qué punto y utilizar esa sombra, ¿no? Si uno sabe que, bueno, cuando empezamos a hacernos consciente de la sombra, las cosas empiezan a ser un poco más fáciles, ¿no? Es decir, sé que estoy reprimiendo algo porque pues me hubiera gustado irme a jugar fútbol o golf o lo que sea que jueguen, ¿no? O lo que tenían pensado, leer un libro, tomarse un café, pero en ese momento llegó esa persona, ¿no? Y entonces reconoces que tienes ese rechazo, pero también dices, tengo, me voy a dar la oportunidad de escucharlo, de estar un tiempo, ¿no? Y a lo mejor encuentro y busco las palabras para expresarle después de un tiempo prudente, ¿no? Pues que tengo que hacer otras cosas sin que se sienta ofendida la persona, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, ah, no, sí, tú grítales y diles todo lo que quieras y ese no es el fin de la sombra, porque entonces ya no la estamos utilizando a nuestro favor, ¿no? Sí, lo importante es reconocerla en nosotros, ¿no? O sea, no hacernos güeyes, pues, porque generalmente cuando yo digo, no, no, yo estoy bien, ¿no? Yo no siento nada, yo está bien que vengan aquí 8 horas y que se sienten y que yo los atiendo y tal, pero no es cierto, ¿no? En algún punto nos cansamos. El tema es que nos seguimos contando el cuento y nos lo tratamos de creer nosotros mismos hasta que sale la sombra desmedida, ¿no? Entonces, en realidad se trata de no mentirte a ti mismo. Claro, claro. O te pasa ya una factura muy, muy alta en el cuerpo. Así Ya es, cuando, ¿no? O de repente tienes un dolorón de cabeza, ¿no? Una migraña que no sabes por qué, no sabes por qué, ¿no? Pero tu cuerpo de alguna manera también te dice, oye,
pues algo está pasando, ¿no? Sí, cuando el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Así es. Sí. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo vive una persona que ya ha reconocido su sombra, que no la reprime, que la ha integrado, Adolfo? ¿Cómo nos damos cuenta que ya integraste la sombra? Empieza a ser, bueno, ahí te va. Yo les pongo a veces un ejercicio que se llama yo bueno, yo malo. Ujú, ujú. Ok. El yo bueno, yo malo es que tú reconoces una parte buena de ti, pero también reconoces una parte que no es tan agradable de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo soy muy dedicado a mi trabajo, pero soy muy impaciente. Entonces, cuando yo reconozco estas partes rechazadas, que yo rechazo, por ejemplo, mi parte impaciente, que no me Ujú. gusta ser impaciente, y entonces creo que esta parte impaciente es mala, Ajá. en el momento que yo reconozco y acepto mi parte impaciente, es liberador. Claro, O claro, sí. sea, de hecho, lo que dicen las personas cuando lo hacen es, pues sentí como un alivio, ¿no? Claro, sí, sí. Decir, oye, esta parte que estoy rechazando, que no me gusta, pues en realidad es liberador cuando la acepto que está ahí Ujú. y que no tengo que cambiarla, Claro, ¿no? Es paradójico, pero porque en el momento que aceptas eso, empieza a cambiar la cosa. claro, claro, sí, 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 sí. O sea, Sí, sin obligarla, sin coaccionarla, sin nada, es eso que tú querías cambiar en el momento de ser reconocido, que ese es el tema con la sombra, ser reconocida. En el momento que es reconocido esa parte rechazada, empieza a ser mucho más fácil o mucho más liberador la vida, ¿no? que se apacigua. Se apacigua. Y entras como en una comunión también, Dani. Es decir, sé que tengo una parte que he trabajado mucho, que es mi lado luz, ¿no? Que es lo que los demás ven, ¿no? Pero toda esta vida oculta, pues es la que no quiero que vean. En el momento que yo me empiezo a mostrar un poco también de esta oscuridad, ¿no? También te vas dando cuenta que todos tenemos esa parte oscura y los demás también te van mostrando partes y me parece mucho más auténtico mostrar esta parte oscura también, ¿no? Decir, mira, Dani, qué bueno es, ¿no? Nunca se enoja. A que un día te enojes, ¿no? Y digas, no, oye, pues esto no me parece y tal, y pones un límite y haces esto y entonces me parece que esa amistad es mucho más auténtica Claro. que solo todo sí, 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 ¿no? O Exacto. tiene que haber como ese equilibrio o esa integración entre el bien y el mal, ¿no? Sí, sí, Si exacto. queremos decirle de alguna manera. Me resuena algo que pasó en su momento en mi propio trabajo, cuando hace tiempo me describía como una persona tímida y era la parte de mí que más se rechazaba. Y mientras más lo rechazaba, era como que tienes que ser perfecto, tienes que hablarle a todos, tienes que aparentar ser social. Y vivía terribles momentos de angustia conmigo mismo, o sea, tratando de dar mi mejor cara. Así me recuerdo, hasta que dije un momento, dije, bueno, pues, o sea, ¿qué tiene de malo ser tímido? O sea, creo que el ser tímido me ayudó en muchas situaciones pues a no regarla con muchas personas. Entonces, Claro. desde que he reconocido esa parte, porque sigue estando presente, y a veces sí dejo que esté ahí presente, pero ya no me peleo con ella. Y es interesante porque a partir de que la he integrado más, de que me he reconocido más, pues en esa parte que ya no me desagrada tanto, a veces así como estoy en este momento con mi café y retomando las palabras de otra autora del libro que se llama Marielis Herrera, pues me he tomado un cafecito con esa timidez, sabiendo que está bien. Hay ocasiones en las que no tengo que hablar, en las que no tengo que decir nada porque no es necesario. Es interesante porque me he sentido más liberado, así como lo comentas, Adolfo, más tranquilo y es interesante, pero hasta creo que desde que he reconocido esa parte, hasta me he vuelto un poco más social, Sí, sabiendo que no está del todo mal.
Muy padre, Adolfo. Oye, Adolfo, y cuéntanos, ¿qué estás haciendo en este momento de tu carrera? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué estás impartiendo? Compártenos un poco. Pues mira, el principios de año, bueno, y parte del año pasado estuve dando un curso acerca de la sombra. Yo creo que lo voy ahorita no estoy haciendo realmente cursos, pero también me estoy dando la oportunidad de estudiar psicoanálisis. Entonces empecé a estudiar psicoanálisis formalmente para también ver como esa parte, ¿no? Ya ves que Jung y Freud estuvieron en algún punto peleados. Entonces dije, bueno, vamos a ver por qué se pelearon estos señores. Y la verdad es que está muy interesante también la parte del psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy haciendo eso. Eh, pues sigo con algunas coachings y con algunas consultas, pero principalmente pues me estoy enfocando en estudiar psicoanálisis. Voy a retomar el tema de la sombra también en algún punto, pero bueno. Muy bien. Pues ya cuando tengas algo, Adolfo, invítanos. Yo por ahí algún tiempo te seguía en las transmisiones que me parecía que hacía los días jueves, algo así Ajá. parecido a lo que Sí, sí, estamos sí. así, un poquito en lo informal, no tan rígido. Y pero pues es interesante, pero no sé tú, al principio me llamaban la atención los martillazos, pero pues es algo que nos pasa a todos la pandemia. Si no son los martillazos, son los perros, o es el que está vendiendo los fierros viejos, pero pues cuando lo integras y cuando sabes que es parte de esta nueva normalidad, pues ya ni siquiera, bueno, no sé tú, pero yo ya ni siquiera los escuché. Digamos que es un récord, bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, también de alguna manera llamamos a esos martillazos, ¿no? ¿Por qué? No sé, ¿no? Habría que analizarlo más profundamente después, pero están ahí, ¿no? Como la sombra, o sea, hay cosas que nosotros no podemos controlar y yo creo que parte de lo que nos ha enseñado, bueno, lo hemos vivido este último año y medio es eso, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, hay mucha incertidumbre y también tendríamos que empezar a convivir o a danzar con esa incertidumbre, ¿no? O sea, que me pongan aquí un señor martillándonos del vecino, pues no está en nuestro control, ¿no? A alguien se le ocurrió que hoy era un buen día para eso, entonces seguramente el señor está ganando su lana también. Entonces, pues digo, hay cosas que tenemos que aprender a convivir con ellas. Me parece que es parte de la sombra también. O sea, la sombra hay que aprender a convivir con ella. En vez de ponerla atrás de nosotros, sería bueno que empezáramos a caminar con ella a nuestro lado y decir, está ahí, soy también esa parte rechazada, ¿no? Soy esa parte que no me gustaría, pero que está ahí. Eh, y que pierda tanta fuerza, porque cuando las cosas son reconocidas, pierden fuerza. Exactamente. Y en vez de estar rechazándolas, hay que aprender a bailar con la oscuridad, así Sí. como el título en el libro, que escribimos juntos con otros 27 autores el año pasado. Pues Adolfo, nuevamente te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para esta breve entrevista para ir cerrando el día viernes. Y bueno, pues a nuestros amigos y a nuestros seguidores, gracias por ver esta entrevista en Facebook, en YouTube. Gracias Adolfo, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias Dani por la Nos vemos invitación. pronto. Un gusto. Gracias Adolfo, hasta luego.